amén. Creyendo, eso es amén. Javi, ¿no le enviaste el link Amén. a John? Sí, More, yo se lo envié a John, ahí ya se lo envié, More. Listo. Y fue curioso Bueno, el porque, sábado More, de perdón, John. te interrumpo. Fue curioso porque hoy casualmente fue también otro de los amigos míos que fue consiervo en la misión en ese entonces y éramos los tres, éramos Charlie, John y yo. Éramos como los tres mosqueteros cristianos. Evangelizábamos, llevábamos a los jóvenes a encuentro, éramos un buen equipo. Entonces, pues le compartí un poquito también a Charlie y ahí le tomé el Sí. WhatsApp. Le llamó mucho la atención también de conocer sobre raíces hebreas. Interesante. Ya te digo, tienes un don, Javi, tienes un don. Bueno, para los que van llegando, está Nati, Licecita. Liz, ¿cómo estás, Liz? Shalom. Bueno, estamos Shalom, More, buenas justamente. noches. Sí, yo dije, ¿qué pasó con Liz? Hola. Bien, bien. Les dije hoy, por ahí, creo que fue María Fernanda que puso y Yair que íbamos a hacer unas pruebas y puso un ratoncito como asustado. Pero sí es necesario que llevemos una contabilidad espiritualmente, que el Eterno marca las cosas de esa manera y que nos hagamos un principio de poder, uno, estudiar, entender y preguntar. De lo que uno pregunta es lo que uno va entendiendo y de lo que va entendiendo es lo que está estudiando. Estudia, se entiende, se pregunta para reforzar. Para eso son las preguntas. Si no se pregunta, no se refuerza. Aunque en las preguntas de los otros hay refuerzo, en el aporte de los otros hay refuerzo, pero son niveles que a veces uno considera ya intelectualmente entenderlo, y entre entender una cosa y practicar hay años luces de diferencia. La práctica es la experiencia y la experiencia nos lleva al conocimiento pleno de lo que sea que estemos conociendo, de lo que sea, en cualquiera de las áreas. Aquí tenemos nosotros al ser perfecto en un estado espiritual, pero cuando llega a este plano y se introduce en la materia, ya inicia en un concepto imperfecto. Entonces, ¿el cuerpo es imperfecto? No. El alma es imperfecta, ya tenemos claro que el concepto de alma, que fue la pregunta anterior, de la charla anterior, es un concepto griego. Hay que aclarar que dentro del principio hebraico bíblico no hay cuerpo, hay alma y espíritu, sino el hombre interior y el hombre exterior. Pero el hombre interior se compone de toda la naturaleza divina, ¿sí? El hombre exterior es la materia, pero entre la relación del hombre interior como canal hacia el hombre exterior hay algo que se llama los sentidos, que es lo que se conoce como la percepción. No es alma, como los griegos presentaron el concepto almático y solo lo basaron en intelecto, voluntad y emociones. Específicamente consideran que una persona es almática cuando es muy emocional, cuando opera emocionalmente. Pero en esa óptica seríamos el 99% de la humanidad. Somos emocionales. Somos emocionales porque a través de las emociones, y no solamente hay un área emocional, que a veces se califica como la ira, el enojo o las condiciones adversas, como lo emocional, pero también emociones son el amor, también hace parte de la emoción. O sea, hay una canalización de las emociones positivas, ¿cierto? Y hay canalización de emociones negativas. Pero normalmente cuando se habla de emoción, se habla simplemente de lo negativo y no de lo positivo. Bueno, el asunto es que esa es una percepción. Dentro de esta naturaleza física, este vehículo, subraya ese nombre, vehículo. En hebreo se dice, es interesante, si quiere, anótelo por favor, Merkabah, M-R, Mer,
con cada kilo, Merkabah. La palabra Merkabah traduce carroza celestial, no carroza humana, no carroza terrenal, carroza celestial. Quiere decir que este cuerpo es la vestimenta del espíritu y lo espiritual es celestial. Por lo tanto, este cuerpo es el medio, es el transporte, es el vehículo del espíritu. ¿Ven? Así el espíritu se puede manifestar o tangiblemente puede estar en este plano, y las conexiones de este plano son los 5 sentidos, las 5 aperturas o los 5 sensores: la visión, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. De esa manera el espíritu se comunica. Por eso dentro del cerebro, lo que estudian el cerebro es ciego, porque él está encapsulado en nuestra cabeza, que se llama cráneo. Así que, ¿cómo el cerebro es del conocimiento? Pero entonces, ¿el cerebro ve por la visión? No, la visión es un sentido más que él tiene como herramienta. Y por eso es que han habido accidentes o operaciones prácticamente, y la gente queda ciega, porque si tocan ese nervio, ahí que desconectaron el cerebro, y pues la visión queda ahí, ¿cierto? Pero no le funciona, porque él está conectado a través de unas neuronas y unas glándulas, conectado con la energía interior para poder reconocer las cosas. Así sucesivamente están los sentidos. Así que note bien que los sentidos, aunque es una percepción espiritual y una conexión espiritual, de alguna manera está conectado con esta parte física, que tanto es que si se obstruye allí, pues queda ese sentido dañado, obstruido. Le pasa a las personas que son ciegas, mudas, sordas, ¿cierto? El olfato. Inclusive, mire esta enfermedad que esta pandemia nos ha golpeado. El nombre de ella, coronavirus. Y esta realidad, uno de los síntomas que se sabe que se tiene este virus es que se va cierto sentido, el olfato se pierde. O sea, ¿qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí que se pierda el sentido del olfato? ¿Ven? Es interesante, y el gusto. Ahora, ahí está el asunto. Permítanme aquí. A través de la glándula pineal se ha descubierto que es una antena, que nuestro cerebro es una antena, esa parte, no todo el cerebro, que cada área tiene su función para recibir información. Cosa que ya los hombres de hace mucho tiempo están buscando intervenir, y para intervenir esa área hay tecnología y que hay frecuencia. Quiere decir que se puede programar la mente a través de ese tipo de frecuencia. E inclusive ya hace unos 30, 40 años atrás, a través de los hipermercados y supermercados, con esa musiquita de fondo, que cuando usted llega, de fondo escuchan todos los supermercados o centros comerciales, hay una musiquita de fondo como realmente eso es un mensaje subliminal. Esa musiquita lleva un mensaje que la mente consciente no la capta, pero el inconsciente sí lo recibe, sí tiene la capacidad de descifrarlo, de entenderlo, ¿sí? Y lo que está diciendo, usted es honesto, usted no puede robar, usted no puede llevarse nada. Y eso es una forma de programar la mente para que las personas, más que tengan sus principios, actúen a través de esos principios. Y por eso la música es una forma de programar, y muchas formas, y la religión es la matriz para programar la mente humana para obedecer. Así que estamos en la era de la programación cibernética, la programación mental. Por lo tanto, esa es la guerra que estamos teniendo ya hace mucho tiempo, y que la escritura nos las advirtió, nos las enseñó, nos las explicó, pero que no todos han podido descodificarla, descifrarla, entender en qué momento estamos, pero sin embargo ya estamos allí. Ya estamos allí, y es profundamente delicado. Entonces, el Nefesh, desde abajo, el punto es que al no desarrollar sus capacidades, no evolucionar,
inclusive la humanidad entera está en esa condición, pues simplemente busca eso. ¿Qué busca? Placeres, satisfacer sus necesidades, muy básicas, fisiológicas. Y aunque crezca físicamente e intelectualmente, pero si no evoluciona del nefesh, simplemente busca las mismas cosas: riqueza, fama, reconocimiento, gloria, no más, que siguen siendo básicas, muy básicas. ¿Ves? Evolucionar al siguiente nivel, que es la rúa o el rúa, entonces ahí somos muy sensitivos, emotivos, y esto pareciera ser espiritual. Y ahí opera mucho el humanismo, porque al ser sensitivos nos conectamos casi con todas las personas y se opera muy humanamente, muy terrenalmente, muy psíquicamente. Y eso también hace que los seres humanos avancen más y crean que eso es el tope, eso es el todo. Y ahí está la religión, ahí está muchísima gente de que se creen brujos, hechiceros, o en el altruismo de que presentan estas personas que les gustan donar, les gustan buscar reconocimiento. Sí, eso es un altruismo, pero lo que está ganando es para sí mismo. Sí, pero pues sí, ha evolucionado. Ya no está buscando solo satisfacer sus necesidades básicas, sino que está ya buscando un reconocimiento, tratando de superarse. Y en esa superación, aunque es correcta, pero cuando simplemente canalizas para ti y no te importa nadie más, que no te interesa nadie más, entonces estás ahí. Es como un medidor, como un rasero para poder saber la condición y la situación y la morada que tiene. En cambio, el Neshama, cuantitativamente, que es un 50, eso ya deja ver que aunque ha evolucionado, ya ha crecido, pero está prácticamente donde inició. ¿Por qué? Porque aunque tiene un 50% de divinidad conquistado, hay un 50% de humanidad no conquistada. Y entonces puede pasar la frontera de un lado a otro entre lo espiritual y lo terrenal. Y a veces ahí hay otra confusión, porque la gente cree que porque uno estudia la Biblia y uno busca la espiritualidad y anda en la espiritualidad, cree que ya se salió de este mundo, que no comete errores, que no falla, que, que ya somos, que muchos estamos por encima del bien y el mal, y no es así. Y aunque es correcto muchas cosas, por eso Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Solo cuando estudiamos la palabra y cuando estudiamos los principios nos damos cuenta que aunque hayamos caminado en un punto espiritual o un conocimiento de las escrituras, pero si no llevamos la práctica o no hay la práctica, esa persona te puede fallar, puede fallar. Ahora, tenga claro esto, puede fallar, no, está propenso a fallar. Y ahí nosotros tenemos que dejarle un margen para que cometa sus errores, para no juzgarlo, no condenarlo. Porque a veces pensamos que si es el maestro, entonces sí, no puede fallar. No, los profetas fallaron y el mismo Abraham falló. Eso no es una justificación. Simplemente poner los pies en la tierra sabiendo que aunque estamos en el proceso, hay áreas no dominantes, hay áreas aún muy oscuras o totalmente en tinieblas, que se necesita iluminarla, que se necesita conquistarla, que se necesita trabajarla a poder lograr los objetivos claros. Obviamente que hay cosas que nunca la haremos, hay cosas que jamás practicaremos, porque hace parte de nuestro código ético y moral. Me estoy dando a entender, pero hay otras áreas que somos muy propensos a cometer. Entonces, por eso Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Inclusive a los que nos gusta o les gusta poner el dedo cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, o hay veces creemos que comete error, porque no solamente es eso, sino que desde el otro ángulo, entonces, como tenemos una perspectiva de las cosas, entonces consideramos que es malo, y hay la posibilidad que no. Mire esto, la Biblia dice en el libro de el profeta Jeremías,
dice, hay de los que los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Isaías en el capítulo 5 también lo dice, verso 20, que ponen la luz por tiniebla y la tiniebla por luz, que ponen lo dulce por amargo, amargo por dulce, que ponen la luz a las tinieblas. Entonces, noten bien que hay veces dentro de las cosas que creemos entender o comprender que le hemos llamado bueno, posiblemente no sea tan bueno como le hemos llamado. O hay cosas que le hemos llamado malo, ¿no? Porque lo escuchamos por nuestros padres, por los predicadores, por las normas que hemos aprendido, y haya la posibilidad que no sea así. Hay una anécdota bonita traída del cristianismo, que dice que hubo una convención en California de muchas congregaciones cristianas, y entonces era como un retiro, un seminario, y habían casi de todas las naciones del planeta estaban allí. Entonces había un complejo muy grande. Entonces venían las hermanas alemanas, pues Alemania en su parte, casi en su porcentaje más alto, hace mucho frío, pero hace las 4 estaciones. Por lo tanto, normalmente ya visten con faldas largas, ¿cierto? Y entonces llegaron unas latinas y dijeron, uy, las hermanas norteamericanas sí son pecadoras. Mire, tan pecadoras que andan esas chiquifaldas, se le ve hasta el ombligo. Entonces las hermanas norteamericanas, cuando llegaron al barcito ese, vieron a las alemanas que estaban con faldas largas, cabello largo, pero con severo vaso de cerveza, echando cervecita, tomando cervecita por la calor de California, y dijeron las hermanas americanas con sus chorcitos bien corticos, no, Dios es bueno, me guardó mire estas hermanas alemanas tan pecadoras tomando cerveza, se van a ir para el infierno. Uy, no, Señor me guarde de eso. Y así sucesivamente, unas a otras se criticaban y se censuraban, y cuando realmente es un tema muy cultural. Para los alemanes, tomar cerveza como tomar, no sé, gaseosa, una sobremesa, porque la cerveza ya es normal, no lo miran como otra cosa, ¿ven? Pero obviamente esa parte de Estados Unidos, California, por el calor, pues la gente usa ropa muy cortica o muy descotada, pero noten bien que cada cual se juzgaba y se criticaba desde esa perspectiva. Así los seres humanos nos hemos criticado, murmurado, censurado, mordidos, comidos, ¿cierto? Cuando realmente hay que ver las cosas desde un ámbito mucho más amplio, y el ámbito más amplio que estamos buscando en una espiritualidad. Y el tema de la ropa o de las cosas no es un tema de espiritualidad, es un tema de moda y de ocasión, porque de la misma manera ya no puedo irme a una playa vestido, con un smoking o con un vestido de paño, porque no es la ocasión, como no me puedo ir con una pantaloneta de baño a montar caballo o a la finca o al campo. O sea, son ocasiones. Para el campo me pongo el jean y las botas, pero para la playa me pongo lo que es una pantaloneta de baño. Entonces las religiones se ocuparon por no crecer espiritualmente y no evolucionar, a juzgarse y a criticarse y a censurarse, como no tienen más, como visten, cómo hacer o qué no hacer, o que toman, o que esto, o que aquello, cuando no es así. Cuando el principio claro es que de la medida que tú te vas acercando a la luz, vas rectificando, vas corrigiendo, vas tomando un estilo de vida y vas tomando una forma que el Padre te va a dar, que el Padre te está dando, que el Padre está formando en ti, y es el mejor diseño que hay, y no los prototipos, no los adjetipos y los conceptos que los hombres mismos inventan para marcar una diferencia que de fondo simplemente es un legalismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ese es el asunto del Nefesh. Allá. Realmente cuando llegamos a allá, si evolucionamos a allá, que creo que normalmente algunos simplemente estamos o están en general en Ruba, aún ni siquiera han hecho más. Pero hay la posibilidad que algunos ya hayamos pasado ese punto en donde las cosas de este planeta son como le digo, son los raseros,
las cosas de este planeta ya no es la prioridad. Y ahí sabemos, la prioridad está en agradarle al Padre, en sus mandamientos, en sus fiestas, y todo está en torno a Él. Cuando ya hay todo en torno a Él, entonces estamos evolucionados, avanzamos, hemos crecido, estamos en otro plano. ¿Ves? Porque si aún llega Shabbat y estamos en otro cuento, o cambio Shabbat por otra actividad, no estamos, aún no estamos, ni hemos entendido, porque la única manera, Yeshua dice, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Si ya estamos teniendo claro que lo de Dios es de Dios, lo del eterno es el eterno, los mandamientos son los mandamientos, y las otras cosas hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra realidad, y que no estamos saliéndonos del planeta, sino que el Yeshua dice, guárdanos del mal, pero sin embargo la prioridad es el eterno y su palabra. Entonces ahí sabemos que hemos evolucionado y que estamos en esa mano. Cuando usted tiene claro los mandamientos y lo obedece, cuando usted entiende que hay que diezmar porque es un mandamiento para proteger el 99%, el 90% de mi finanza, cuando usted sabe que tiene que ofrendar porque es la ayuda para los necesitados de acuerdo a lo que Él me haya provisto, entonces entra ahí, usted obedece, está poniendo los mandamientos por encima de otras necesidades o de otras cosas, y ahí va a haber la abundancia y va a haber la bendición, porque le están probando su confianza y su seguridad. Y cuando usted llegue allá, entonces sabe que primero es Dios y luego son las otras cosas. Eso se llama Neshama, cuando ya los mandamientos son primero. Y pasar a Hayá es justamente la vida, porque la palabra Hayá traduce vida, le viene Jaín. Hayá son dos palabras, es nefesh y vida, quiere decir vida abundante o vida sobrenatural. La vida se fluye o se conecta realmente cuando justamente pasamos de nefesh, cuantitativamente sería un 75%, sería cuantitativamente, pero la vida es lo que transmitimos. Cuando una persona está en Hayá, en ese nivel espiritual, lo que habla transmite vida. Hay una energía. Cuando eso los evangélicos le llaman unción. No porque ellos estén en ese nivel, en esa morada, sino porque de alguna manera hay unos chispazos, sí, hay gente que evoluciona, aunque no se mantengan, y se mantiene una energía. Dice, yo no la conocí, nunca estuve cerca de ella, pero personas serias que estuvieron cerca de la Madre Teresa de Calcuta, dice que cuando esta señora hablaba, se sentía una energía sobrenatural. Cuando esta señora oraba, se sentía una energía sobrenatural. Quiere decir que la comunión de la Madre Teresa con el Creador era tan profunda, tan íntima, que eso es lo que hace que fluya, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya energía. ¿Cómo sabemos que una persona está en ese nivel? Deja ya, que cuando ora se siente un poder. Tú sientes llorar, sientes una energía por todo tu ser. Cuando tú te estás al frente de esa persona justa, de esa persona correcta, de esa persona que está, cuando comienza a hablar de la palabra, habla de la palabra, sientes energía. Esa persona está en Hayá, está en un 75% de divinidad, o sea, de la espiritualidad, con un 25% de humanidad, de carnalidad. Aunque esté en la materia y aún esté en el cuerpo, ha evolucionado su ser. Ha evolucionado su ser. No está por encima del bien y el mal, pero sí ya sabe que es bueno, que es malo. Sí ya no es llevado por sus pasiones bajas, ya no es gobernado por sus deseos, ya no está buscando para sí mismo, sino que esta persona ya está en que las cosas que le llaman y que son prioritarias para él es el eterno en su mandato. Ya no te vida entre el bien y el mal, sino que su inclinación está al bien. Y aunque a veces vaya en contra de ciertas cosas, incluyendo para él siempre estará a favor de la justicia, siempre estará a favor de las cosas correctas, jamás va a orar incorrectamente. Eso sabemos que está en un nivel de Hayá. En un nivel de Hayá, el discernimiento es tan profundo, es tan alto el nivel de profundidad, porque está tan cerca a la perfección que entiende los pensamientos.
lee las intenciones del pensamiento. E inclusive puedes saber cosas que van a suceder al futuro. Como dice que Yeshua sabía lo que ellos estaban pensando, sabía. Tú solo con verlas. No el chispazo que los pasa a muchos, por ejemplo, a mí me pasa. A veces estoy hablando con personas que me quieren echar el cuento y una voz, no siempre, pero una voz me dice a mi oído, eso es mentira, eso es incorrecto. Como en cierta ocasión estaba hablando con un hermano y el hermano me decía, ay, maestro Morés, que uy, me ha pasado unas cosas terribles, estoy pasando una cosa terrible. Y en el mismo instante que él abrió su boca y me dijo eso, y yo me di cuenta que andaba con un amante. Pero, pero nadie ni sabía nada, ni decía nada. Y entonces yo le dije, ah, sí, pero usted estaba con Julanita en tal motel. Y el tipo se puso rojo y pálido, y se le salieron las lágrimas, y me dijo, Moré, ¿cómo así? Hermano, cuando usted me está echando la mentira, ahorita yo tuve una visión y lo vi usted que salía del motel con Julana de tal, hasta con el nombre y todo, y ropa, de esta tal y tal. Y el tipo se quebrantó allí y me dijo, no, hermano, yo no le puedo mentir si ando mal, mi hogar se estaba destruyendo, estoy muy mal, ¿qué hago? O sea, no siempre pasa conmigo, pero un porcentaje alto sucede. No, no es que me doy cuenta, es del cielo que me lo muestran. Me lo muestran. Muchas ocasiones así ha pasado, hablo con las personas y escucho la voz, o siento en mi interior, o la persona deja ver que está echando mentira, que está diciendo cosas. Yo ya no juzgo. Antes, cuando me pasaba ese tipo de cosas, a veces los confrontaba, pero era parte también de mi madurez, porque si el Padre no me permite confrontarlo, no tengo que hacerlo, porque la Biblia también me dice que no haga sonrojar a nadie, porque sonrojar es como, ¿qué es sonrojar? Cuando tú le dices la verdad a alguien y esa persona se pone, entonces eso es traerle muerte, producirle muerte, ¿sí? Como avergonzarla, pues. Eso es producir muerte, a no ser que el Padre lo diga o al no ser que la misma persona lo pida. Entonces ya uno va más directo, más directo. A través del don de la profecía uno puede ver estas cosas, más allá de la intuición, porque una persona en el nivel de Hayá está mucho más arriba de la intuición, está cerca a la develación, a la inspiración divina. Inclusive podemos ver qué puede suceder, qué va a pasar. ¿Ven? Lo vemos, eso es una visión que le pasa. Como estaba yo en Lima, Perú, estaba orando en la casa donde yo estaba viviendo y de pronto vi una visión y llamé a la persona y le dije a esa persona, venga Pedro, es que yo vi que usted tenía un accidente, hermano. Usted va conduciendo. Me dijo, sí, hermano, pare ya. Y donde quiera que esté, pare y el tipo paró y me dice que en el segundo prácticamente que yo lo llamé, hubo el accidente, que si él no para, había sido el muerto. Pero no son cosas que uno las prevé, no son cosas que uno la sabe, son cosas que le llegan como chispazo, porque yo no creo en estar, o posiblemente en ese momento subía esos niveles y bajaba, porque sí estaba en un nivel mucho más alto. Antes aproximadamente, qué sería mi hija tiene 12, hace 13 años atrás, Naomi, yo estaba en el Ecuador, en mi país, y estaba en Machala, donde vive mi madre, que es casi frontera con el Perú, y yo tuve una visión que me encontraba con una persona, y claro, esa persona, así como la vi, yo me acuerdo que me bañé, me arreglé y me fui al parque y me paré allí, y a los 5 segundos que yo llegué al parque, es que no fue más, 5 o 10 segundos sería, me apareció una persona, hola pastor, ¿cómo está? La verdad yo no, ni sabía quién era él. Ay, me dice, no, yo soy fulano de tal. Yo, sí, es Kumi, perdón, discúlpame. No te conozco. Me dice, sí, yo soy fulano de tal. Usted se llama fulano de tal. Claro, me sorprende.
sabe mi nombre. Yo le digo, sí, venga, no te reconozco, no sé quién eres. Ah, sí, yo la persona que, que me congrego con el pastor Walter Barcia. Ah, pues ahí ya lo distinguí. Ah, sí, sí, claro, yo distingo al pastor. ¿Qué pasó, hermano? Yo, no, manito, es que estábamos orando ayer por usted porque resulta que los predicadores que venían a la convención no llegaron de Puerto Rico y no tenemos predicador y a mí me tocó por mi trabajo estar acá, pero yo me vuelvo a Guayaquil. Pero hombre, y oramos por usted y me encuentro con usted. Yo llamo al pastor para que usted predique. Bueno, así fue la cosa. Yo he tenido esa visión. Él se comunicó con el pastor se comunicó conmigo. Bueno, al otro día yo ya estaba en Guayaquil. Pero desde que yo llegué a Guayaquil fue un problema. Yo siendo ecuatoriano, me metieron a la UPJ en el terminal y que porque era colombiano. ¿Ah? Yo le mostré mi cédula ecuatoriana y no, usted es colombiano y usted es un narcotraficante. Me tuvieron como 2 horas ahí juzgándome, escudriñándome, bajándome los mucho, hasta los pantalones me los bajaron porque era un narcotraficante. Yo me acuerdo tanto que, que en otra ocasión a mí me había dado rabia, pero y tal vez había obrado muy mal. Pero en ese momento yo ya estaba en un punto que la verdad, yo decía, no, tranquilos, es su trabajo. Y más bien a un policía le dio tanta era el acoso conmigo que el tipo que no estaba ahí investigándome se me acerca y me dice, hermano, disculpe, estas personas que son como atarbanes y yo sé que lo están atropellando usted y usted demuestra la nobleza y estas personas son muy malas con usted. La verdad, me golpearon, me agredieron y yo fresco. Muy tranquilo. Me acuerdo tanto que las 3, 4, 3 de la mañana, porque eso me tuvieron de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la, 4 de la mañana casi me levantaron el carro, me golpearon y me llevaron a un juez de la República porque era narcotraficante y no tenía nada, ni bueno, así. El asunto fue que el juez cuando llegó, y bueno, ¿por qué traen a este señor? No, que este señor es narcotraficante. ¿Y cómo ustedes comprueban eso? Porque es colombiano. Resulta que él fuera cristiano. Y el tipo me ve y me dice, hermano, usted tiene una cara de nobleza, usted es un hombre de Dios. Entonces yo le digo, ¿por qué me preguntas eso? Me dijo, porque yo siento que usted es un hombre de Dios. Desde que usted llegó aquí yo siento la presencia de Dios. Y eso nunca lo he sentido sino con hombres de Dios. Sí, sí, claro, yo soy un predicador, soy ecuatoriano, pero vivo en Colombia muchos años y pues vengo acá a visitar a mi familia. Y ahorita vengo a una convención, pero estos caballeros me han golpeado, me tienen aquí, hermano, los multaron. Bueno, les hago corto el tiempo. El asunto fue que a través de este hombre antes me pagaron por todo eso. Yo llego a esa iglesia, como 5,000 personas. El momento que al otro día, que fue una convención de 5,000 pastores prácticamente, es una cosa inmensa. La gloria para el Señor, se sanaba la gente así, en un nivel tan alto, que yo puedo dar testimonio que cuando uno está en estos niveles espirituales, hay una humildad, hay una transparencia, hay una limpieza de mente y del corazón. Uno no piensa mal de nadie, uno no obra mal, obra siempre para bien. Ahí entiendo las palabras del maestro Yeshua y de Pablo, que dice que cuando los maltrataban, ellos amaban. En eso estaba, así estaba yo, en una condición de esa, que lloraba y la gente se sanaba. Yo predicaba y la gente se quebrantaba. Pero eso se me fue. Yo sé que se me fue. Y volví a retroceder, no abajo, porque ese es el otro error. Cuando tú pecas, cuando tú fallas, tú no te quedas en el mismo lugar. Tú bajas de nivel. Y volver a subir es más complicado. Es como cuando tú llenas el vaso y se te riega. Volverlo a llenar es más complicado. ¿Ves? Y yo sé que yo estuve allá porque yo entendía la mente, yo entendía el espíritu. Yo sabía aún que lo que la gente iba a hablar. Yo me paraba en el púlpito y le podía decir así literal. No era no era una flecha lanzada. Él decía literal así. Usted que tiene la ropa tal,
usted se llama Julano de tal, usted venga, la camisa cuadro, venga aquí, usted tiene un problema en los riñones, usted tiene un problema de los pulmones, usted tiene esto, usted tiene aquello. Así, literal, yo los veía, miraba los códigos directamente, sabía los problemas, sabía los nombres, o sea, estaba conectado, donde llegaba me conectaba con todo, y la gente se conectaba conmigo. O sea, un nivel poderoso. Realmente yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Entiendo aquí. Y por eso sé que tenemos una tecnología superior. O sea, yo entendía el pensamiento de Dios. La Biblia me la sabía toda. Claro, yo tengo la mente, tengo la Biblia memorizada, pero yo no necesitaba abrir la Biblia. Yo sabía en dónde estaban los capítulos, los versículos. Recitaba salmos enteros, recitaba capítulos enteros de la Biblia. Era una conexión. La sabiduría no la tenía en mi mente, estaba en mi espíritu. Y de ahí yo sacaba y nunca dejaba salir. Tanto era que, que una vez, estando esa vez en Guayaquil, eh, yo me acuerdo que mi esposa y mis hijos estaban aquí en Bogotá, así literalmente, y esto es una verdad, Dios es testigo, y, yo doblé rodilla y en mi mente le dije a un pastor que yo quería ir a su iglesia, le dije, Julano de tal, así, esa fue mi oración, se llama Antonio. Le dije, Antonio, ¿me puedes llamar en este instante? Que quiero hablar contigo. En el segundo me llamó, así literal. Y yo le dije, ven, ¿y por qué me llamaste? Yo no, yo sentí una voz que me dijo, que te llamara, y por eso te estoy llamando. Es más, te necesito que vengas y prediques acá. Esas cosas me pasaban. No son casualidades. No sé si se han visto la película de Lucy, algo semejante así, sino que ahí presentan algo de las neuronas. Esto es algo espiritual. Nosotros tenemos todo el conocimiento, toda la realidad del mundo espiritual. Lo que necesitamos es extraerla, lo que necesitamos es conectarla con el mundo físico. Y yo encontré cómo hacerlo, y es la evolución del ser. Pero evolución del ser no es conocimiento, es experiencia. Porque de nada te sirve que tú digas las cosas, pero sin embargo en un momento instante te dejes llevar de la ira, del enojo, te dejes llevar de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia, te dejes llevar de la mentira, porque una persona en el nivel, además de Nechama ya no miente, ya la verdad es absoluta, ya la mentira, o sea, mucho peleas para no mentir más bien, porque ya no está buscando defenderte, ya no está buscando aparentar, ya no está buscando a que te vean bien, sino que ya eres genuino, eres real. Por eso sé que el mejor principio es ser uno mismo. Y cuando uno es uno mismo, se libra de muchas cosas, se quita unas cargas de encima, se quita unos pesos, porque ya no tiene la cara o la apariencia para nadie más, sino la realidad espiritual. Cuando uno llega allá, ya no juzga a nadie, y es a nadie. ¿Ven? Por lo tanto, allá quiere decir vida abundante. Entonces tú ya transmites vida, ya transmites sanidad. O sea, ya no ora por sanidad, sino que dice, sé sano, sé sano, sé sano, porque ya sabes la condición. Porque para orar por los enfermos tienes que tener la condición, porque tú puedes dar una falsa expectativa. Pues si no, el Señor, con la esperanza de que queremos que todos se sanen, pero hay enfermedades o hay circunstancias, hay momentos que eso trae para otros propósitos, para unir a la familia, para restaurar, inclusive para el individuo, acercarlo a Dios. Así que esa condición se va a ir hasta que él se arrepienta, para que él se arrepiente y reconozca al Señor. Y si no lo va a reconocer y no lo reconoce, se va de este plano. Se va de este plano. Y si lo sana y va a volver a la misma condición, entonces él reconoce y se va con el Señor. ¿Por qué? Porque al quedarse vivo se va a apartar, se va a perder. Entonces el Eterno, que bueno, prefiere cosecharlo, prefiere llevarlo. ¿Ven? Y entonces solamente por el discernimiento damos la palabra correcta. Porque si usted dice que el Señor lo sane, pero si el plan del Señor no es sanarlo, sino llevarlo al arrepentimiento, o llevarlo a la corrección, o acercar a la familia, entonces están dando una falsa expectativa. Sí me estoy dando a entender, y eso es un gran problema. Porque si somos la boca de Dios, si somos el canal de Dios, si somos los instrumentos de Dios, estamos dando un mal mensaje, un mal sentido. Y eso es lo que ha hecho la iglesia cristiana. No toda en general, pero
en su mayoría en lo particular. Si me doy a entender, porque ellos están buscando otra cosa, no la justicia del Señor. Ahí vamos a ir cerrando. Cuando se llega allá, subraye y anote. Uno, no piensa más del mal. Vamos a mirar en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Filipenses 2, 1 en adelante. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de la Rúa, si algún afecto íntimo y compasivo, completa amigos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Subraye por favor eso. No mirando cada uno su propio interés, sino también por el de los otros. Si me estoy dando a entender, ahí subraye. Por lo tanto, dice Pablo a los filipenses, por lo tanto, sí, hay alguna consolación. O sea, si hay una consolación, la palabra consolación quiere decir si hay una paz, si hay una tranquilidad en tu vida, más allá de las cosas. ¿Pero en quién? En Mashiach. Entonces, cuando hay esa Mashiach, cimiento del Mashiach, no hablo de Yeshua, sino en el Mashiach en mi interior. Si alguna consolación de amor, ¿por qué? Porque lo primero que el Señor hace en nuestra vida es amarnos para amar a otros. Otra vez, subráyelo. Si tú dices que ama a Dios, pero aborrece a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si no puedes amar a lo que ves, no puedes amar lo que no ves. No podemos decir que amamos a Dios aborreciendo a los demás, odiando a los demás. Hello, este es un callo. Y un callo bien gruesito. Esto no sale ahí con una cuchilla. Toca meterle, no sé, en mi país le dicen piedra poma. No sé si acá se dice, amor, acá también le dicen piedra poma. ¿Cómo? Ah, dice pomis acá. Pomes, dice mi esposa. Bueno, que así la conoce, dice. A ver, diga, ¿cómo la conoce? ¿La escucharon? Bueno. Piedra Pómez. Sí, Pomes, correcto. Esto es duro, esto es duro. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que amar a Dios sobre todas las cosas, odiando a todo mundo, hablando mal de todo mundo, mirando por debajo a todo mundo, ¿cierto? Porque la última Coca-Cola del desierto soy yo. Eso es una mentira. Si no amamos lo que vemos, no podemos amar lo que no vemos. Y yo sé que hay gente complicada, hay vecinos complicados, hay suegros y suegras complicadas. Y acá dice que yernos también. ¿Usted tiene algún problema con los yernos? Para tener problemas con los yernos. O sea, si no tenemos relación con lo que vemos, no podemos tener relación con lo que no vemos. Que eso sea claro. ¿Alguna comunión con el Espíritu? ¿Sí ve? Si algún afecto íntimo, compasivo, eso es lo que produce la consolación en el Mashiach. La consolación en el Mashiach tiene que haber amor y tiene que haber comunión con el Espíritu y tiene que haber afecto compasivo con los demás. Somos compasivos. Compasivo quiere decir que nos duele hacer el mal, que nos duele criticar, que nos duele murmurar, que nos duele hacer el mal a otro. Cuando amamos al Señor, hacemos el bien a los demás. Eso es así. ¿Y cómo? De la medida que nos lo hacemos a nosotros. Porque lo que les hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, si ve, nada hagáis por contienda. O sea,
El tema no es contender. Sí, no, no, no. Ni por soberbia, ni por vanagloria. Por llamar la atención. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como que superiores a nosotros mismos. No es que nos sintamos inferiores, sino dándole la prioridad a los demás. Esto sabemos, esto entendemos, que está usted allá, que usted elevado allá, en lo literal, en lo visible. ¿Ves? Porque en el nivel espiritual, usted hasta puede saber qué está pensando el otro, usted puede conocer el futuro, hasta donde le permita el Creador, usted puede, es más, puede no, se manifiesta el poder de Dios de tal manera que usted sana a los enfermos, porque usted es el canal, usted es la bendición, sana a los enfermos, sana a la gente. Yo me acuerdo que hasta los de cáncer se sanaban en ese momento. ¿Por qué? Porque usted es como un vaso de Dios directo, un vaso de Dios, así directo, la cual sucede. Aquí veo un escrito aquí Betico dice, uy, aquí hay muchas cosas. Bien aquí, un poco relajada. BE, hola Liz, gracias. Y también porque no tenemos el tiempo en igual de horario. Cada uno tiene su opinión, dice errónea de cada cual al no saber sus costumbres. Creo que dentro del tema, sé lo que es muy cierto, More, lo que dices. Dice aquí Javi, sí, jajaja. Uy, aquí hay un testamento de Liz. La importancia de ser ejemplo y dar testimonio de nuestras vidas para así mismo. Los demás vean cuál es el amor que sentimos por el Padre, sincero, sin hipocresía, teniendo en cuenta que la gente ve cómo somos en nuestro acto. De eso depende mucho de las personas. ¿Quiénes quieren acercarse o alejarse del Padre? Eso es un amén, Liz. Eso es un amén. ¿Quién se nos fue? Aquí estamos. Aquí está, ya está así correcto. Eso es un amén. ¿Hacia dónde vamos? Hoy se conectaron muy pocos en Parche de Fe. ¿Hacia dónde vamos? Hasta este punto. No podemos decir que amamos a Dios aborreciendo a los demás, teniendo odio, teniendo rencor, no perdonando, no restaurando. O sea, el amor al Creador es el amor al prójimo, y el prójimo es el próximo, independientemente de sus errores y de su falta. Ahora, eso es otra cosa distinta. El amor tiene que ser por encima. La Biblia dice sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Filipenses 4, vamos a mirar versos 6, 7 y 8. Filipenses 4, del 5. Vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres. Mashiach está cerca. Por nada esté ya afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim. En toda oración ruego con la acción de gracia. Y el shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yeshua. Pero mire que dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es la última párrafo, en esto pensar. ¿Cómo cambiamos esto? Porque nuestra mente y nuestros pensamientos son muy volátiles cuando no están rectificados y corregidos. Normalmente uno piensa mal de todo el mundo. ¿Cierto? Va en el sitio y se sube alguien, dependiendo de su ropa, inmediatamente le llega a uno el pensamiento. Va a robar, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Uno va en la calle y ve gente así mismo, sobre todo aquí en esta ciudad visto, y depende del sector de la ciudad. Ve una persona de color y coge el bolso y se agarra porque solo por la piel juzga que es un ladrón. Y a veces los ladrones tienen otro tipo de piel. Bueno, suele pasar, o el mismo de color lo roba. El asunto es que siempre andamos pensando mal de los demás. Regla
para trabajar. Verso 8, aprenda. Capítulo 4, verso 8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Piense siempre lo bueno, no lo malo. Todo lo honesto. Piense siempre en lo correcto. Que como usted piensa lo que le viene. Si usted piensa mal de los demás, eso le viene. Si usted piensa que es negativo, eso va a suceder. Si en hay gente que inicia una relación ya muerta. Bueno, démonos una oportunidad para ver si algo pasa. No va a pasar nada. Usted inicia una relación sentimental con un propósito, porque se va a casar, porque va a llegar a unos planes. Hacia allá se inicia una relación. Sí, inclusive la palabra noviazgo no es bíblica, no es correcta. Novio es que es un ciego, una ciega que no lo vio los defectos, que no lo vio los errores. La palabra noviazgo bíblicamente no es real. La palabra correcta es compromiso, porque usted inicia una relación con un compromiso. Usted se relaciona con esa persona porque va a llegar a un punto de partida. Si no tiene ese objetivo, entonces se está engañando, o el tema es simple, es un tema de goce, es un tema pasajero. Y creo que ningún ser humano debe prestarse para eso, pero es respetable en mi opinión. Me doy a entender, pero sí se debe iniciar algo con un plan. Bendito sea el Padre. Aquí hay otro testamento de Javier. Y unas caritas con corazoncito. ¿Qué vainas son esas? Uno se vuelve prejuicioso quizás. La misma sociedad nos ha educado así, pero es mejor pensar siempre lo mejor, puesto que es esa energía la que traemos, ya que la misma escritura nos dice que lo que temamos, eso nos sobrevendrá. Amén, Javi. Amén. Amén. Eso es correcto. Eso es correcto. Concluyo aquí para que la próxima reunión la terminemos con... Es más, podemos terminarla. Regálame 10 minuticos más. Y hoy salimos de este y el próximo jueves tomamos otro tema. Allá es eso, pero Yehida quiere decir que en allá ya tú no piensas mal de nadie. Sí, la misma sociedad nos ha llevado, y el mismo papá, la misma mamá en su buen espíritu nos dice, no, que no hable con el desconocido. Y eso es una verdad, pero hay veces nos cerramos ahí. Al chiquito es una cosa, pero ya adulto es otra. A veces aquí uno en Bogotá, yo me acuerdo hace 20 y punta de años que estoy acá, sobre todo en el sector que yo vivía, yo llegué a vivir ahí en el Batán, en el 122 con autopista norte, y yo me acuerdo que pues ahí me dieron carro y todo, y pues no conocía la ciudad bien, y yo preguntaba algo, y eso me mandaban a perderme. Eh, Cuando me contestaban, aunque yo tenía que llegar a 2 cuadras, me mandaban 10 cuadras más allá, hasta que aprendí que no tengo que andar preguntando, sino saber dónde voy. O hay veces no me contestaban, no, nadie me decía nada. Si esquineaba el carro y preguntaba, me decía, creían que lo iba a robar o algo iba a pasar. Así, eso me pasó aquí en Bogotá. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando estamos en ese punto, somos de una mente y un corazón puro y limpio. Limpio. Y aunque vemos errores y vemos fallas, no lo juzgamos de esa manera, porque lo primero que reflejamos es que el mal del otro está en mí mismo. Y eso es una verdad. Cuando una persona juzga al otro, hay la posibilidad que un 90% lo que le molesta a los demás es lo que hay en su corazón. Y como está en su corazón, ve eso en los demás. Por ejemplo, en un hombre celoso, una mujer celosa, eso es desconfianza. Y no la desconfianza en la persona, sino en sí misma. Los celos es desconfianza de sí mismo. Eso es una gran verdad que hay que trabajarlo cuando lleguemos a esos puntos. Yehidá significa unidad, perfección, estatura divina. 100% divino. 100% hemos sacado lo humano, hemos llegado a lo divino, hemos vencido la muerte, hemos transformado la naturaleza y ya estamos en un estado como llegó Yeshua. El que ha llegado allá solo es Yeshua. Nadie más ha llegado allá. Porque el único que venció la muerte es él. Los otros están esperando la resurrección. Si aprendemos y conocemos esto, así que el próximo jueves les hago la prueba para ver, y a uno por uno, bien sea por escrito o por audio, por los que le da pena, ¿qué entendió de todo esto casi 2 meses? ¿Cuánto tiempo llevamos en la evolución del ser, Javier?
More, ya llevamos como unas 8 charlas, Por eso, 2 meses. 2 meses. More, tengo una pregunta, Señor. porque es que aquí en Filipenses nombran a Adón y nombran a Mashiach. ¿Son dos niveles diferentes o hablan de del mismo nivel? No, el contexto que te está mostrando Shaul ahí es de la divinidad y de la humanidad. Cuando antepone divinidad, Mashiach está hablando del ser interior, del punto a alcanzar. Y cuando dice Yeshua, está haciendo la referencia como el hombre, el instrumento, la base, el vaso, el que nos mostró, el que nos dio ejemplo, el que lo logró. Y cuando compone Yeshua HaMashiach, está diciendo, si este hombre lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y cuando interpone Mashiach Yeshua, está diciendo, de esto divino hay que conectarlo con lo humano, como Yeshua lo hizo. ¿Está claro, Javi? O sea, él se está refiriendo a prácticamente los dos últimos niveles. Correcto. La humanidad y la divinidad. Sí, señor. Ok, o sea que cuando él se refiere a Adón, o cuando nos refieren al Adón y cuando nos refieren a Mashiach, está hablando tanto de la parte humana y de la Y parte divina. divina. Correcto. O sea, Sí, señor. cuando dice que Mashiach viva en nosotros, es esa divinidad a la que nos expone La a alcanzar, divinidad que está en alcanzar. nosotros. Correcto. Que ya está, que hay que descubrirla, despertarla. Ese es el despertar de conciencia. No es Yeshua, es la divinidad que está en cada uno de nosotros. ¡Wow! ¿Descubriste? Interesante, More, Ah, es ah, interesante, muy interesante. No, o sea, me puse a analizarlo porque es que ahí lo dice así, o sea, habla primero del Adón y después habla del Mashiach y está hablando, vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres, Mashiach está cerca, o sea, está dentro de nosotros, pero está está, adormecido. está. Correcto. Eso es lo que le está haciendo a los filipenses. Está, sí, para que descubran, para que sepan. Pero que cómo se va a ver esa divinidad con la generosidad. ¿Ves? Solo por Ve, la generosidad se ve esa divinidad. Porque los filipenses fueron los generosos con el apóstol Pablo, que les mandaban ofrendas para su mantención. Porque el sí, resto, como muchos se olvidan de los maestros y también se olvidaban de él. ¿Sí? Se olvidaban de él, de mandarle ofrenda, pues y él estaba aún en el cuerpo. Inclusive ahí mismo le dice a los filipenses en el 4:13 en adelante, como en el 15, dice que le manden la capa, o sea, una capa vieja, o sea, es el apóstol Pablo, no tenía ni para ir a un supermercado a comprar una capa, parece que estaba en una condición económica muy mal, pero él les reconoce a los filipenses que ellos le enviaban, mira el verso 13 y 14, dice que le sí. enviaban dinero, ¿ah? Eran generosos con él, o sea, mandaban sus ofrendas y sus diezmos para que el apóstol Pablo siguiera predicando. Y no es que eran pudientes, porque si tú lees bien el contexto de Filipenses, no eran pudientes, no era lo que les sobraba, no, No, era de lo justo que tenían. Sí, sabes que, de lo justo que, sabes qué es lo señor. curioso de todo esto, More, que uno siempre leía el pretexto, ¿no? O sea, leía el texto pero sin leer el contexto y desde siempre decía uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, entonces siempre uno decía eso, pero no entendía por qué era que lo decía Pablo. Eh, Y Justamente por eso, ya hoy exponiéndolo de esta forma, yo digo, wow, o sea, Pablo estaba teniendo presente que aunque no le estaban, aunque no le habían suplido sus necesidades en su totalidad como debía ser, siendo un maestro de tal nivel al que enseñaba, él decía que él correcto, estaba suplido de Mashiach, el Mashiach era el que lo fortalecía. Uy, se me exactamente. acaba de quitar Inclusive un dice, velo. en el contexto dice, Javi, en el contexto dice, sé tener abundancia, sé tener escasez. O sea, él no está diciendo eso, justamente, yo sé que el cristiano toma solo el verso 13 y no está contextualizado. O sea, sé tener abundancia, sé tener escasez, pero lo demás, el Eterno a través de Mashiach me va a suplir. O sea, pero la crisis que él estaba viviendo, la situación que él estaba viviendo, no era comparada con ninguno de estos pastores que hoy se llaman de las megas iglesias, No, que abandonaron el mensaje verdadero y y que uno tomaba el, manipulan a la gente. Señor.
uno tomaba Señor. también tomaba también el 19, que dice que mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach, Yeshua dice. Claro. Sí, O sea, pero fuera de contexto, porque está está diciendo en diciendo las dos, o sea, está hablando de los dos aspectos, no solamente está hablando de la parte que es a lo que yo quiero de pronto oír, es que nos encajamos es en eso, en que nos supla lo terrenal. Y ahí está hablando de Mashiach y de Yeshua. O sea, está hablando de a dos niveles, los dos niveles. Ah, claro, lo divino y lo físico y lo terrenal, que de la medida que espiritualmente tú creces, también eso te trae abundancia material o económica. ¿Ves? te interrumpí, te estabas diciendo que algunos cristianos, algunos pastores. Que manipulan todo esto y por eso la gente se ha salido mal y está mal, porque solamente toman el texto sin el contexto. Y Pablo y el apóstol Pablo, el rabí Shaul, está en un contexto general y hablando de que los filipenses son generosos y que le ha pasado y está pasando una situación compleja económicamente en ese tiempo, pues él está preso. Justamente cuando escribe esta carta a los filipenses, él está preso. Él está preso en Roma y justamente no, esta fue la primera vez que estuvo preso. Él estuvo preso y pues obviamente pues no tenía cómo canalizar recursos. Ajá. Y la parte donde estaba, eso es Asia Menor, es muy frío. Y entonces él estaba pidiendo que le mandaran una capa, o sea, como un abrigo. ¿Ves? Una Y lo ruana de único, Boyacá. él dice, y él mismo dice ahí que los únicos que participaron con él en el dar fueron los filipenses. Pero cuando tú lees el contexto y miras todo el contexto de filipenses, te das cuenta que ellos no eran pudientes. Posiblemente tenían era el mínimo, pero de lo que tenían le daban al apóstol lo justo. Y tú ves, y luego vas a ver que la comunidad de filipenses fue una comunidad muy próspera, muy abundante, porque dice que el Señor suplió conforme sus riquezas en gloria. Y fue una comunidad, o las personas ahí fueron muy, muy prósperos económicamente, porque el éxito de la prosperidad está que tú prosperes espiritualmente, pero que también tengas un espíritu generoso con los que te enseñan, con el que te enseña la vida, con el que te enseña las cosas espirituales, porque esa es la regla. ¿Ves? Bueno, dejemos allí y Sí, More. abramos aportes, preguntas y respuestas. ¿Listo? Gracias, More. Correcto. A ver, ¿quién inicia? A ver, Steven, cuéntenos. Sí, More, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches para todos. Bien, sí, señor, cuéntenos. No, pues es que me quedó un poquito de la duda, es que no alcancé a escuchar bien lo que estaba hablando Javier, que le estaba diciendo que los dos niveles entre Mashiach y Yeshua, en Mashiach y Adón, Señor. No son niveles, no son niveles, son posiciones del apóstol Pablo que coloca entre la divinidad cuando habla de Mashiach, ahí está en el verso 4 creo, y de la humanidad cuando habla de Yeshua. ¿Ves? Mientras la divinidad tiene que encontrarla en el ser y la humanidad es el cuerpo, el vaso, el instrumento que está en gloria, que es el que venció como ejemplo. Ya te pone esos dos puntos para hablar que es un hombre que logró divinidad y no un Dios que se hizo hombre. Por eso Pablo juega con ese principio que el cristianismo no lo ha entendido. Aún ni siquiera el mesianismo, ¿ves? Ni siquiera el mesianismo lo ha entendido. Entonces, eso es Steven, lo que Javi expuso, sino que utilizó niveles. Entonces se le hizo la corrección, no son niveles, sino humanidad y divinidad, que Pablo pone así. Cuando antepone Mashiach Yeshua, está anteponiendo la divinidad a la humanidad. Y cuando antepone Yeshua Mashiach, está diciendo la humanidad a la divinidad. O sea, le está anteponiendo un principio al otro. La palabra don quiere decir Señor. Haciendo referencia a Yeshua, porque cuando se refiere al Eterno, se refiere como Adonai, ¿correcto? ¿Algo más, Steven? Cuando se refiere al Eterno, se refiere a Adonai, pero Sí, cuando está señor. hablando, o sea, como es Cuando se refiere, cuando hace referencia de,
de Yeshua se refiere al Adón. Obviamente que estos escritos del Nuevo Testamento mal llamado, en las traducciones no se ve, porque todo aparece Señor, pero ya en el estado original sí se ve en el escrito. Cuando se refiere al Padre, dice Adonai, y cuando se refiere a Yeshua, dice el Adón, porque no está en la misma divinidad. Y eso es la diferencia dentro del escrito para entender lo que es humano y lo que es divino. ¿Listo? Pero no es, y sí explíquemelo con plastilina, espera que no lo estoy entendiendo bien. Cuando se refiere a Yeshua, se está refiriendo a Adón, al Señor. Sí. Ya se refiere a la divinidad, ¿sí? No, señor. No, hace la referencia al plano natural. Correcto. Cuando dice Adón, le está dando es una posición de señor, de señorío, ¿ya? Y cuando dice Adonai, no se refiere a Yeshua, sino al Eterno, al Padre. Pero son claves. ¿Ya? Sí. Porque, qué pena, ahí me surgió otra pregunta. Por ejemplo, cuando uno repite la oración, o no, la oración no, lo que